Buenas tardes, amigos. Dios los bendiga muchísimo. Bueno, estamos muy felices de poder dar estas herramientas para el crecimiento espiritual de cada uno. Van a ser una serie de 3 mensajes donde vamos a hablar de la guerra espiritual y también de una vida sana como creyente, ¿no? Necesitamos tener una vida sana. Y hay mucha confusión con esto de la guerra espiritual. Hay personas que consideran que la guerra espiritual es solamente reprender demonios o ver cosas por acá, por allá, tener una imaginación contraria a las Escrituras, ¿no? Y hoy vamos a aprender en esta primera sección que existen 3 clases de guerras espirituales. La primera guerra espiritual es una guerra interna, es una guerra personal, una guerra que está dentro del corazón de la persona. La Biblia dice que nosotros estamos peleando contra una vieja naturaleza. Esta naturaleza que ya ha sido vencida a través del nuevo nacimiento siempre va a querer manifestarse, siempre va a querer volver a resurgir. Y es ahí donde está la primera guerra como cristiano que tenemos que todos los días, hasta que el Señor nos venga a buscar o no vayamos a su presencia, vamos a tener que lidiar y pelear contra este viejo hombre o vieja mujer. Y hay un versículo interesante en Efesios capítulo 2, en el versículo 20, y dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora. A partir que nacimos de nuevo, Dios pasa a morar dentro de nosotros. Ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada dentro de nuestra vida. Y es importante entender que si el Dios que creó todas las cosas, el Todopoderoso, está dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo, algo tiene que cambiar. La manifestación no solamente tiene que ser una emoción de sentir algo, hay personas que reciben de una forma, unas lloran, otras sienten algunas cosa sensorial, fuego, calor, estremecimiento, por así decirlo. Algunos se ríen, otros no se ríen, pero eso no quiere decir que es ahí donde la manifestación del Espíritu Santo está haciendo la obra, sino más bien en el cambio del carácter de la persona. Dios, cuando viene a morar dentro de nosotros, viene a cambiar la esencia, viene a cambiar la vieja naturaleza, viene a cambiar las cosas que muchas veces nosotros consideramos que están ahí y que nunca van a cambiar. Bueno, Dios viene a dar un cambio rotundo de dirección. Entonces, cuando Dios dice que mora dentro de nosotros, viene a cambiar la dirección de nuestra vida. Los pensamientos, las intenciones, los sentimientos empiezan a rotar, empiezan a cambiar. Entonces, Dios dice que una vez que hace morada, ya empezamos a ser edificados bajo un fundamento, bajo una estrategia que Dios diseñó para nosotros. ¿Y cuál es esa estrategia? Que todo lo que estaba corrompido, lo que estaba sin integridad, lo que tenía pereza, empieza a haber un contraste entre lo bueno y lo malo, entre la pereza, la diligencia, entre el bien y el mal. Entonces esta guerra interna empieza a trabajar a favor de nuestras vidas. Antes era en contra de nuestra vida, porque al no dominar el carácter y tener una vida desordenada, la fe la teníamos por el piso. Estábamos bajo el sistema de maldición de este mundo. Satanás era el padre de nuestra vida. Según la Biblia dice que él era el padre de nosotros porque era el padre de mentira. Y nosotros, al no estar en Dios, pertenecíamos a ese sistema caído. Entonces, a través que Dios venga a nosotros a hacer morada, nosotros necesitamos empezar a batallar cada día para la transformación del carácter. No hay carácter mejor en la Biblia. No va a haber un hombre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que sea a quien tengamos que imitar. El único digno de imitar es Jesús. El que tiene el carácter sobre todas las cosas para ser imitado y es digno de imitar es Jesús. Entonces, ¿cómo puedo mirar a Jesús? ¿Cómo yo puedo empezar a ser transformado, empezar a ser edificado en Dios? Primeramente necesitamos entender que hay un hombre interior que tiene hambre de saciarse de lo viejo. Y también hay una naturaleza nueva, hay una nueva naturaleza que tiene hambre de Dios. Entonces, necesitamos aprender el secreto de cómo alimentarnos. Cuando un bebé nace, me gusta mucho cuando Pedro dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos que desear como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra de Dios. Necesitamos empezar a tomar y a beber esta palabra. Y cuando nosotros comenzamos a crecer sanos en Dios,
tenemos nuestro devocional, tenemos nuestra oración a Dios, empezamos a tener una vida de poder congregarnos, de poder tener una buena coinomía con los hermanos, empieza a ser transformado nuestro rumbo de vida, es ahí donde entendemos de parte de Dios que esos son los principios para esta guerra espiritual. Hay muchas personas que comienzan bien, comienzan orando, comienzan buscando de Dios, comienzan queriendo abrir los cielos en cierto punto, queriendo ir a las naciones. Hay como muchos dicen que los primeros 2 años del creyente son esos años de emociones donde uno quiere ganar el mundo, quiere hacer miles de cosas para Dios, quiere estar en un lado, estar en otro, quiere que el cielo se abra en todas las áreas, quiere ver milagros, quiere que los enfermos se sanen. Y luego entramos a la realidad. Empezamos a entrar, después del segundo año empezamos a darnos cuenta que esto es una guerra, que ser cristiano no es fácil, que estamos confrontando contra un sistema, que este sistema nos ofrece cosas que la verdad para muchos son deleites. Y empezamos a darnos cuenta que todo eso que era algo que se presentaba como algo extraordinario, sobrenatural, poderoso, empezamos a darnos cuenta que eso sí es real, pero hay una realidad que cada día nosotros tenemos que presentarnos a Dios. Y en ese presentarnos a Dios está el éxito o el fracaso de nuestra vida. La guerra espiritual, la primera guerra espiritual, que es en el hombre interior, no se trata de reprender, como hablamos antes, demonios. No se trata tampoco, escuchen esto importante, de vivir haciendo sacrificios. Hay personas que dicen, bueno, voy a ayunar un mes entero. Después están 3 años sin ayunar. Entonces, hay personas que dicen, hoy voy a leer la Biblia 2 horas y mañana no la leen. Hoy voy a hacer un devocional de 7 días. Y están 7 días haciendo tal cosa porque la emoción interna de la carne, de los sentimientos, es tan seductora que nos engaña. Y la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón porque de este corazón mana vida. Pero también dice que sobre toda cosa el corazón es engañoso. Y este corazón dice, voy a estar en Dios, voy a tener una buena esencia. Voy a empezar a hacer más cosas para Dios. Voy a empezar a buscar más de su presencia, más ayuno, más oración. Y todo eso puede ser un triste engaño. Entonces hoy vamos a aprender este principio. Para generar grandes cambios en esta primera guerra del hombre interior, no se tienen que hacer grandes esfuerzos. Y esto parece contrario a lo que muchas veces nos enseña, que tenemos que cambiar rotundamente, que tenemos que ser mejores cada día, que todo tiene que ser rápido. En realidad, los grandes cambios vienen por pequeñas decisiones que tomamos cada día. O sea, cada día cuando yo me levanto tengo la oportunidad de tomar una decisión de vida. Yo puedo elegir alimentar la vieja naturaleza o alimentar la nueva naturaleza. Yo puedo elegir tener una vida de vivir enojado, depresivo, afligido, estresado, o quitar ese afán por fe, por confianza en Dios, de creer a Dios. Entonces, los cambios grandes vienen con pequeñas acciones. Hay personas que quieren lograr todo rápido y piensan que por un esfuerzo humano o sobrehumano van a lograr un cambio en la vida. Pero eso dura un par de meses. Y por experiencia personal se lo digo, que dura muy poco esa clase de búsquedas o de intento de querer agradar a Dios. No agradamos a Dios a través de grandes sacrificios, porque el mayor sacrificio ya lo hizo Jesús. Nosotros agradamos a Dios a través de empezar a manifestar esos pequeños cambios en nuestras vidas. Por ejemplo, acá hay una palabra que me encanta porque habla del cambio de rumbo, ¿no? Del contraste entre lo viejo y lo malo. Y muchas personas confunden estar lleno del Espíritu Santo con cosas que no son de Dios. Y quiero que pienses en esto. Dice Efesios capítulo 3, 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea, hay personas que creen que estar lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas, tener visiones, tener grandes sueños, estar viendo todo el momento ángeles. En realidad eso no es estar lleno de Dios. Estar lleno de Dios es que la luz de Dios, el carácter de Cristo se manifieste. ¿A través de qué? De tener un carácter, de tener misericordia, de ser compasivo, de tener ojos que transformen los ambientes. Me gusta mucho Pedro cuando iba con Juan al templo a orar. El maestro ya se había ido, habían recibido poder.
y esta manifestación del poder tenía que ser manifestada de una u otra manera. Y había un cojo ahí en la puerta del templo de Salomón que estaba pidiendo limosna, y me gusta cuando Pedro le dice, míranos. Y esa mirada que Pedro puso en esta persona con necesidad, lo aprendió de Jesús. La Biblia en los evangelios relata que Jesús a las personas, a muchos de ellos le decía, mírame. Era como diciendo, enfócate en mí, pon los ojos en mí. Y Pedro, al ser un buen imitador de Jesús, después de aprender grandes lecciones con él, entendió que no se trata solamente del milagro, no se trata solamente de lo sobrenatural, sino de tener una vida enfocada. Si nosotros tenemos una vida enfocada en Dios, todo va a ser más fácil. Pero si rápidamente somos seducidos para que cualquier cosa que rodee nuestra vida nos desenfoque, entonces nunca vamos a vencer en esta guerra. Y para ser sincero, hay personas que logran venir a todas las reuniones de una iglesia. Es impresionante. Yo conozco personas que están en la primera hora, sentados en la primera fila, siempre logran tener un buen hábito de presentarse a las reuniones, pero también saliendo de la iglesia, su vida carece de poder espiritual, carece de carácter. ¿Por qué? Porque no se trata de estar, sino se trata de ser parte del sistema de Dios. Yo puedo ir 1000 veces al gimnasio, me puedo sacar una buena foto en el gimnasio, y si yo no agarro una pesa no va a haber ningún cambio. Me gustó, hace mucho leí un libro que decía esto, ¿no? Y ahí se refleja mucho el hombre interior y la nueva naturaleza. Que enero, febrero y marzo son los meses donde el gimnasio se llena. Donde toda la gente dice, voy a comenzar el año con toda, me voy a ir al gimnasio. Hacen 2 meses de gimnasio y después todo el año empezamos a perder los clientes que comenzaron con una emoción y terminaron dándose cuenta que les gustaban más otros hábitos. El comer mal, el no dormir bien, el no hacer ejercicio. Entonces ahí podemos ver que hay un reflejo del viejo hombre. Este viejo hombre promete cosas y no cumple. Este es el que siempre dice planear grandemente. Proverbio dice que el perezoso siempre planea y planea y nada logra. Más, dice que el diligente tiende a pensamientos de grandeza. Ahí está. El viejo hombre es un hombre que tiene pereza y que promete todo lo grande, pero no vive nada de lo que promete. Y el hombre nuevo es un hombre diligente que va poco a poco conquistando el éxito de su vida. Entonces, para vencer en esta guerra no se necesitan grandes cambios, no se necesitan grandes sacrificios, no se necesita apariencias, se necesita ir poco a poco cambiando el sistema de vida. Necesitamos tener un confrontamiento con nuestro propio pensamiento. Hay una ley que Jesús dice que muchas veces vemos al entorno de las otras personas. Y Jesús fue muy claro, dice que si nosotros queremos sacar la paja que está en el ojo del hermano, tenemos que primeramente sacar nuestra viga. Muchas personas usan ese versículo para lastimar personas, pero ese versículo lo que quiere decir es que primeramente trabajemos en nosotros, trabajar en nuestro propio hombre interior, y que este nuevo hombre pueda ser direccionado con un ambiente de gloria, de riqueza de Dios. O sea que Dios planificó una vida de éxito, de grandeza, de poder, pero no quiere decir que no vamos a tener que lidiar contra el viejo hombre, contra la vieja naturaleza que no quiere orar, que no le interesa nada de lo que es de Dios. La Biblia dice que este viejo hombre es enemigo del reino, es enemigo de Dios, porque Dios dice quiero y este viejo hombre dice no quiero. Dios dice te voy a bendecir y este hombre duda de la bendición de Dios. Entonces nos conviene como hijos de Dios tener una vida de entendimiento. Me gusta mucho lo que Dios dice del pueblo de Israel que vagaba y me gusta mucho porque muchos estudian ahí que dieron vueltas en círculos y no podían entrar a la tierra prometida y muchos de ellos no entraron, sino que entró la otra generación de ellos. ¿Por qué? Porque no tenían entendimiento de la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros como iglesia queremos todo lo de Dios, queremos ser usados por Dios, pero no cambiamos en cosas mínimas. Y el viejo hombre siempre te va a dar lo que te gusta. Hay personas que el viejo hombre le ofrece cosas financieras y ceden a eso. Le ofrece cosas de la carne y ceden a ese viejo hombre. Por ejemplo, malas amistades, malos ambientes, malos entornos,
tener un vocabulario equivocado, tener un vocabulario que esté contrario a la verdad de Dios. Entonces, este es rápido para seducirte para que pierdas esta guerra. Pero el nuevo hombre, y yo siempre digo que tenemos que tener misericordia de ese nuevo hombre, él quiere orar, quiere buscar de Dios, quiere estar en Dios, quiere cumplir el propósito. Entonces, siempre va a sufrir esa guerra interior en nuestro corazón. Entonces, te voy a dar 5 puntos para a partir de este momento empieces a tener unos consejos prácticos de cómo empezar a cambiar ese sistema que no edifica, que no agrada a Dios. En Romanos 12:1 dice que nosotros debemos presentarnos a Dios. Entonces, el primer punto, yo te aconsejo que cada día, antes de hacer cualquier cosa, busques la presencia de Dios. Te entregues en las manos del Dios vivo. Que le digas, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi familia, mis amistades, mis amigos. En segundo lugar, una persona nueva en Dios necesita tener un guía. Romanos 8:14 dice que el guía de nuestra vida es el Espíritu Santo. Entonces, el nuevo hombre necesita presentarse a Dios y necesita ser guiado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Luego el nuevo hombre necesita, en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Necesita fe y palabra. El nuevo hombre necesita tener la fe que viene a través de la palabra. Necesita leer este libro. Necesita leer la Biblia. Entonces, después de que tenemos una vida de presentarnos a Dios, de tener la guía del Espíritu Santo, de tener fe y palabra, ahora necesitamos manifestar todo esto. ¿Y cómo lo manifestamos? A través de las obras. Una fe sin obras, muerta es. Santiago 1:22 nos revela que la verdadera fe tiene que manifestar algo. No podemos andar diciendo que tenemos fe si todavía no hemos manifestado esa fe. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, estuvo haciendo obras. Y la Biblia nos relata que los discípulos de él también hicieron obras. Y desde que la iglesia ha sido fundamentada hasta acá, sigue haciendo obras. Y los verdaderos hijos de Dios, por la fe, tienen obras. No nos salvamos por obras, no somos salvos por hacer cosas. Sabemos que esto es por gracia, pero esa gracia y esa fe tiene que manifestar un cambio de dirección en nuestra vida para ayudar a otras personas. Luego en Romanos 12:4-8 dice que debemos reconocer nuestro lugar en el cuerpo. Y con esto quiero cerrar. Así como el hombre interior era parte de un sistema que no era de Dios y estaba entrelazado en un cuerpo que no era el de Cristo, ahora cuando nacimos de nuevo pasamos a ser parte de la familia del cuerpo del Señor, de la familia cristiana. Y cada área de este cuerpo es importante. La mano es importante, el brazo es importante, las piernas son importantes. Entonces, este nuevo hombre tiene que saber identificar cuál es su área en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Si Dios te llamó a predicar, sé el mejor predicador. Aunque la gente no te quiera escuchar, practica, intenta ser el mejor. Te llamó a ser porteros, sé el mejor portero que exista. Y no estoy hablando de que seas orgulloso, sino que le pongas ese sentimiento de darle la excelencia a Dios. Si Dios te llamó a ser un evangelista, gana un alma por lo menos, invita a alguien. Si Dios te llamó a ser un profeta, vive una vida de intimidad con Dios. En cada área que Dios te llamó, intenta ser cada día mejor. No hagas grandes cambios, porque este hombre interior, antigua naturaleza, se va a revelar. Y en vez de vivir una vida de éxito, viviremos una vida de fracaso continuo. Entonces, ¿cuál es la primera batalla? El hombre interior. Ahí es donde los cristianos fracasamos. Pensamos que Satanás está a cargo de todos nuestros problemas y somos muy rápidos así de echarle la culpa al diablo. El diablo me hizo esto, Satanás lo otro. No. Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida para despertar la nueva naturaleza de nosotros, para ver cómo actuamos. O nos olvidamos que Dios está, o creemos que todo lo que está pasando es parte de un propósito y que todo obra para bien a favor de nuestras vidas. La Biblia dice que juntamente con una prueba viene la salida. Y me gusta porque también dice que todas las cosas obran para bien para aquel que fue llamado. No estamos solos en esta guerra interna. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Tenemos la palabra de Dios que nos va a alimentar. Tenemos la oración para tener intimidad con Dios. Y tenemos sobre todo hermanos de la fe que pueden orar por nosotros para estar de pie. Quiero orar por ti para pedirle a Dios que esa vieja naturaleza que se quiere manifestar sea doblegada, mengüe, que muera
a través del nuevo pacto, a través de la nueva comunión con el Señor. Y oro esta oración simple, sencilla, pero orala conmigo. Padre, en nombre de Jesús, quiero pedir que tu palabra, tu poder, transforme el corazón, Padre. Que no hayan cambios que sean forzados ni con fuerza humana. Dice tu palabra que esto es con tu Santo Espíritu. Que sea la guía del Espíritu Santo quien nos transforme, Padre, interiormente. Que no sea el sacrificio humano porque va a durar poco, Padre. Que sea la unción, el poder de tu Santo Espíritu. Padre, declaramos que de acá a 6 meses van a ser los mejores meses, de acá a fin de año van a ser los mejores meses de transformación, de renovación en la mente, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, y que toda meta que quedó inconclusa, que no tiene luz, empieza a resucitar ahora. Que todo plan del enemigo interno, del hombre viejo para dañar la esencia, empieza a empezar a menguar y empieza a morir dentro de nosotros. Y surge la nueva naturaleza que quiere adorar, que quiere buscar del Señor. Bendigo a todos los que están del otro lado y le pido al Señor que esta oración te alcance y que puedas vencer todos los días el viejo hombre y la vieja naturaleza. Bendiciones.